Bueno, les quiero dar una bienvenida a este servicio. ¡Vamos! Es el primero del nuevo año, entonces es excitante, ¿verdad? La última vez que nos juntamos fue hace casi un mes. Partemente yo estaba visitando a familia en Texas por 2 semanas y luego tuvimos la conferencia, también tuvimos servicios congregacionales, pero ya podemos estar aquí de vuelta y bueno, tenemos que crecer, ¿verdad? El ministerio. Entonces, voy a hacer como una predicación junto con la Santa Cena. Y luego Alexis va a dar el mensaje de la ofrenda. Y sí, no los quiero tener aquí tanto tiempo. El tema de este año, como tenemos como de nuestras iglesias mundiales, es el año de la justicia de Dios. Y acompáñenme a Mateo capítulo 6 y les leo en el versículo 33, que es básicamente donde viene este tema. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nosotros sí podemos entender, ¿verdad?, qué significa buscar primeramente el reino de Dios. Básicamente es estar con los discípulos, ¿verdad? Estar en comunión, pero no enseñamos mucho qué significa buscar primeramente la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Acompáñenme a Romanos capítulo 3 y les leo del versículo 9 al 12. Digan un amén cuando estén ahí. Amén. No, we lost connection. Romanos 3, Romanos 3, versículo 9 al 12. Entonces aquí dice la palabra de Dios. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay solo uno. Esa escritura, Pablo está explicando que no hay nadie que es justo. Entonces, ¿cómo tiene sentido que la escritura en Mateo 6 dice que busquemos primeramente la justicia de Dios, pero luego también la Biblia dice que no hay nadie que es justo? Entonces, voy a compartir unas escrituras para entender qué es la justicia de Dios de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, también vamos a Primera de Juan en capítulo 1 y les leo en versículo 5 al 10. Vamos, hermano. Ok. Bueno. Ok, Primera de Juan 1, 5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Amén. Entonces, algo que quiero que entiendan es que la justicia de Dios o ser justo delante de Dios no significa que no tienes pecado.
Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que no hay ninguno que es justo, porque todos pecamos Exacto. cada día. Lo que significa, como explica esa escritura, es que vivimos en la luz, ¿verdad? Somos abiertos de nuestros pecados. Entonces, literalmente, aunque tú pienses que no tienes pecado, sí tienes pecado. Porque es lo que dice aquí la escritura, ¿verdad? Dice, si dices que no tienes pecado, entonces le estás llamando a Dios un mentiroso. En su palabra, y dice que no estás viviendo la verdad. Entonces, eso quiero que lo tengan muy claro, es que nosotros vamos a tener pecado cada día, pero cómo podemos vivir en la justicia de Dios es a través de confesar nuestros pecados. Entonces, quiero dar un ejemplo que quizás sea un poco, no sé, a lo mejor, imagínense que tienen como un vaso de agua, ¿verdad? Y tienen como ¿cómo se dice? Particle, una partícula. Partícula. Una partícula como de popó. Y tú sabes que quisieras tomar esa agua. No. No, ¿verdad? Porque sabes que tiene, aunque no lo puedas ver, tiene lo más, ¿verdad? Un poquitito. Así es lo mismo, ¿verdad? Dice que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en él. Wow. Y cuando lo piensas así, te das, ok, como que eso es, ¿verdad? Es como grosero, ¿verdad? Te da asco cuando te vas a tomar algo que es impuro, pero es la misma manera que deberíamos de ver el pecado. Es que cuando nosotros pecamos, a veces no tenemos ese mismo como entendimiento de que es algo impuro y le da asco a Dios. Wow. Dios también tiene sentimientos y que cada vez que tenemos como orgullo, tenemos, no sé, lo que sea, literalmente cualquier pecado, eso es como algo que podemos hacerlo similar, podemos pensar similarmente. Y tenemos como en esa misma manera, si nosotros, si tuviéramos ese vaso, sacaríamos esa agua inmediatamente, ¿verdad? No, ni lo dejaríamos, no jugaríamos con eso, porque entendemos la severidad. O sea, si tomas ese vaso, puedes tener health problems, puedes tener problemas de salud. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con el pecado? Si nosotros, ¿verdad? Sentimos como que, como, no sé, siento que no estoy bien, necesito ir a confesar. O, ¿me entienden? No estoy diciendo que es solamente el acto de confesar, pero debemos de tener esa misma urgencia de ser abiertos, porque eso es lo que esta escritura nos está diciendo, ¿verdad? Así es como podemos vivir en la luz. Exacto. Amen, bro. Algo más que también dice esta escritura es que si vivimos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Algo que el pecado hace, obviamente, es como oscurece tu corazón. Y cuando tú sabes que estás en pecado, el pecado te hace actuar raro. O sea, no sé si me entienden, pero Sí. cuando estás en pecado y tú literalmente lo estás escondiendo, es muy evidente, especialmente cuando estás alrededor de una compañía de personas que están en la luz. ¿Por qué crees que en Juan 3, cuando dice, ¿verdad?, que la luz vino al mundo, pero la gente amó la maldad, amó su pecado más que la luz? Sí. Porque el temor de que sus deudas, sus acciones, su estilo de vivir iba a venir, iba a ser expuesta. Esa es la razón, porque a la gente no le gusta la luz, porque tienen miedo de que, todos van a saber que no estoy obedeciendo la Biblia o quizás me van a juzgar, lo que sea. Pero dice aquí, ¿verdad? Cuando vivimos en la luz podemos tener comunión los unos con los otros. Entonces, cuando un hermano, una hermana no está hablando contigo,
No estoy diciendo o sea, literalmente, ¿verdad? Hay algo que están en pecado, pero hay como señales, ¿me entienden? Cuando alguien vive, claramente no quiere hablar contigo o está actuando un poco raro, entonces podemos, ¿verdad? Entender que quizás hay pecado. Y eso es importante, ¿verdad? Si queremos caminar en la luz, si queremos estar en la justicia de Dios, nosotros tenemos que estar abiertos los unos a los otros. Y no solamente es para confesar nuestros pecados, pero es para poder conocernos, ¿verdad? Los unos a los otros, para poder crear mejores amistades, lo que sea. Entonces, esos son unos dos grandes puntos sobre el caminar en la luz. Y nosotros tenemos también, al igual, ¿verdad?, de confesar nuestros pecados, tenemos que tomar responsabilidad de nuestro pecado. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, vamos a suponer, a veces, y yo comparto esto porque yo sé que yo lo hago, a veces ponemos más peso en unos pecados que en otros, ¿verdad? A veces podemos decir, bueno, al menos, ¿verdad? No, al menos yo no mato a personas. Pero, ¿qué dice Jesús? Dice, pero tienes odio en tu corazón y eso es lo mismo que si matas a alguien. O a lo mejor yo no me voy, ¿verdad?, a tener sexo, pero luego tienes, ¿verdad?, en tu corazón tienes pensamientos de lujuria. Entonces ¿me entiende? Y es lo que Jesús está predicando del corazón, que nosotros tenemos que proteger nuestro corazón, tenemos que guardar, ¿verdad?, nuestro corazón y tenerlo puro. Sí. Algo que estaba pensando recientemente es que este mundo, ¿verdad?, como también lo dice Jesús, se está convirtiendo muy frío, muy duro, sin amor, ¿verdad? Y es lo que dice Jesús, ¿verdad?, que por el crecimiento del pecado, todas estas cosas iban a pasar. Y algo que, no sé, como que la gente a lo mejor cree que ya no existe, es personas con corazones corazones puros. Cuando alguien sabe que tú tienes un corazón genuino, es como algo sorprendente, es como que wow, como que ya no hay mucha gente que tiene ese corazón bueno, ¿verdad? Un corazón que está dispuesto a ayudar sin tener expectativas de que que te van a pedir algo al regreso o ¿me entienden? Es como lo hacen romanticized, romanticizan. Y dicen como que yo quisiera tener, ¿verdad?, un corazón así, pero la gente también tiene miedo de que los dañen, ¿verdad? Porque tú le puedes dar tu confianza a alguien más y luego te traicionan. Y no te gusta eso. Pero Jesús no dejó que... Él sabía que Judas lo iba a traicionar y eso no lo impidió de dar todo su corazón. Él sabía que lo iba a traicionar, literalmente. Él podría él podría haber como escudriñado su corazón, pero él decidió llamarlo amigo hasta cuando lo arrestó. Si hubiera sido en estos tiempos, Jesús no le había dado el pan a Judas, porque él sabía que lo iba a traicionar, y tú no le vas a dar pan al que te va a traicionar. Pero ese no fue el ejemplo, ¿verdad? Pero eso es lo que el mundo haría. Yo te digo, en estos tiempos. En estos tiempos, por eso. Y es porque la gente no entiende, ¿verdad?, ese amor. De que ames a alguien, aunque ellos no te dan ninguna razón por la cual tú los ames. Entonces, solo lo que quería decir con esto es que tomes responsabilidad de tu pecado. Cuando a veces nosotros, cuando confesamos nuestro pecado, también podemos decirlo de una manera como que yo caí en pecado. O sea, no caíste, tú decidiste pecar. De la misma manera que tú decides como leer la Biblia, o tú decides orar, o tú decides compartir tu fe, de esa misma manera tú también decides pecar. Nunca, o sea, todo el pecado es intencional. ¿Me entiendes? De la misma manera que
lo bueno, también lo malo es intencional. Entonces nosotros tenemos que tomar responsabilidad de las cosas que hacemos y decir, ok, y ser humildes y honestos y decir, ok, a lo mejor sí soy orgulloso, a lo mejor sí soy un mentiroso, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero eso no significa que ese pecado te define. Es solo, las cosas que tú batallaste antes de ser discípulo son las mismas cosas que vas a seguir batallando después. Amén. Ya. Esos pecados te van a perseguir por el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice, qué es lo que le dice Dios a Caín? Le dice, el pecado está cerca de tu puerta y quiere ser tu maestro. Entonces tú tienes que aprender a ser el maestro de tu pecado. Si tú ya sabes que, ¿verdad? Que tienes challenges como desafíos o struggles, luchas con, no sé, ser perezoso como yo, o no sé, ser orgulloso, o lo que sea, literalmente, tú tienes que tomar como un nivel más, porque ya sabes que esa es tu naturaleza pecaminosa. ¿Me entienden? Amén. Ok. Algo más que les quería compartir es en segunda de Timoteo, capítulo 3, el 16 y el 17. Vamos, hermano. Esta escritura está conectada con, ¿verdad?, tu tiempo con Dios. Obvio, una de las cosas que es la justicia de Dios es pasar tiempo con Él en las escrituras, en oración. Entonces, esta es una escritura, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Cada vez que nosotros leamos la Biblia o cada vez que algo de la Biblia sea compartido, es una oportunidad para ser enseñados, para ser corregidos, para a lo mejor nos reprende la palabra o nos instruye. Pero dice aquí que termina ese versículo, dice, para instruir en la justicia. Entonces, la Biblia, como dice aquí, es útil y nos debe ayudar a estar enteramente capacitados para toda buena obra. Pero esto no sucede accidentalmente. De la misma manera, ¿verdad? Que no te despiertas mirándote bien, así necesitas, ¿verdad? Como lavar tus dientes y no sé, lo demás que hagas, ¿verdad? Yo me pongo gel y básicamente ya. Pero esa misma manera nosotros tenemos que, cuando leemos la Biblia, necesitamos reflejar. O sea, ok, la Biblia está aquí diciendo que Dios ama la justicia y que ¿verdad? Está taking care of, está cuidando, ¿verdad? Como de los necesitados, de los pobres, ¿verdad? Entonces, ¿estoy haciendo yo eso en mi vida? O sea, es así, solo estoy dando un ejemplo, pero a veces, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, no tenemos como no dejamos que la Biblia nos entrene. Wow. Y eso es muy importante, porque no solamente se trata de leer la Biblia, se trata de, ¿me entiendes? De poder aplicarla a nuestra vida. Cuando te enseñan, ¿verdad?, cómo hacer un soldado y te están entrenando, ese entrenamiento te puede salvar tu vida. ¿Me entiendes? Cuando vas a la guerra, pero si no aprendes o si no lo estás aplicando, cuando viene el momento, ¿verdad? En el campo de batalla, te puedes morir. Y la Biblia también compara ser entrenado espiritualmente
por un campo de batalla que es espiritual. Sí, así es. Entonces hay muchas cosas que nosotros no miramos que son espiritual, que hay literalmente como demonios que los quieren matar, pero nosotros a veces podemos hacer muy como naive, no sé cómo se dice esa palabra, muy como inocentes Sí, sí. y gullible, ay, esas palabras duras, Tonto. pero Tonto. sí, un poco tontos, así como que se nos olvida, Yeah. ¿verdad? Y luego no nos ponemos toda la armadura. Y como dice, ¿verdad? En Efesios 6, que llega una flaming arrow, una flecha de lumbre y estás como dañado espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que dejar que la Biblia nos entrene Sí, para ser, ¿verdad? Soldados que están haciendo la batalla de Dios. También les quería compartir en Lucas capítulo 18. Lucas 18, les leo del versículo 1 al 8. Lucas 18, versículo 1 al 8. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Wow. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que sus visitas me hagan la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esta escritura, Jesús básicamente dice, hay personas injustas en este mundo que aún enseñan un poco de justicia solo porque alguien les sigue molestando. Y dice, Dios, o sea, básicamente está diciendo, Dios es bueno, entonces Dios no va a tardar, aunque nosotros a veces sí tenemos que orar muchos años, pero Dios no tarda en contestar nuestras oraciones. cierto. Amen. Él tiene un plan para todo lo que tú le estás pidiendo. Yo a veces le he pedido a Dios antes sufrimiento y a veces ¿cómo se dice? Regret, Se arrepiente. Sí, o sea, como que no, ¿por qué pedí eso? Le pido sufrimiento. Porque eso es más fácil. Y luego, no es que yo entiendo, o sea, yo entiendo como de mi cabeza que el sufrimiento es bueno, pero cuando estoy en el sufrimiento, me acuerdo, o sea, yo le pedí a Dios esto, pero amén, o sea, amén. Y sí, esta escritura básicamente dice que ores y no te desanimes. A veces hay cosas que nosotros le pedimos a Dios y Dios siempre va a contestar, pero eso no significa que Dios siempre va a decir que sí. Entonces a veces Dios va a decir que no, o a veces Dios va a decir todavía no, o sea, espera un poco más. Entonces nosotros tenemos que siempre persistir en la oración para que podamos experimentar la justicia de Dios a través de la oración. Y tengo dos escrituras más. Vamos a Hebreos capítulo 12. Vamos, hermano. En Hebreos capítulo 12. Qué buena película. Les leo del versículo 7 al versículo 11. Hebreos 12, versículos 7 al 11. Dice la palabra, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina?
Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Wow. Amén. Esta escritura creo que sí la entienden, ¿verdad? Da un ejemplo de un padre disciplinando a sus hijos y así de esa misma manera Dios nos trata a nosotros. Nos disciplina, nos trae sufrimiento y no se siente bien, ¿verdad? Muchas de las veces tenemos esa tendencia de hacer grumble, como de quejarnos. Yeah. Y eso no es bueno, ¿verdad? Porque tenemos una historia de qué les pasó a los israelitas cuando se quejaron mucho. Como dices. No es bueno quejarse porque cuando te quejas no estás entendiendo la razón por qué Dios te está dando Sí, cierto. esa disciplina. Y dice aquí, ¿verdad? Al igual que si tú aceptas esa disciplina, si eres entrenado o entrenada por esa disciplina, entonces puedes tener una cosecha de paz, de justicia y de paz. Entonces es increíble eso, de que tú dejas que Dios obre en tu vida y el sufrimiento que Él te da no lo rechazas y lo aceptas y no te quejas. Dice que puedes tener esa justicia y una paz, o sea, esa es la paz de Dios. Esa no es paz temporal como cuando, ¿verdad? Cuando tienes dinero en tu cuenta de banco y dices, ok, ahorita no tengo problemas. Pero ¿qué tal cuando no tienes dinero? Wow. O, ¿verdad? ¿O qué tal cuando no tienes algo de lo más básico? ¿Verdad? Cuando yo estaba orando ayer y cuando yo vine a Nueva York, yo no tenía un lugar donde quedarme. O sea, yo estaba quedándome con discípulos así como de semana por semana. Y gracias a Dios, Aarón y su esposa me dejaron quedar en su hogar como 3 o 4 meses. Vamos. Pero yo no me preocupaba porque yo sabía que de una manera u otra Dios iba a proveer. Amén. Y esa es la paz, ¿verdad? Que Dios nos promete a través de su disciplina. Y la última escritura que les quiero compartir es en 2 en capítulo 5. Vamos, hermano. En 2 capítulo 5, les leo del versículo 17 al 20. Dice aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Wow. Amén. Entonces la única manera que nosotros podemos alcanzar la justicia de Dios es a través de Jesús. Y aquí cuando dice, les rogamos que se reconcilien con Dios. Es a través de Jesús que nosotros podemos tener ese reconciliamiento.
creo que sí se dice, reconciliación. Sí. Y eso es algo increíble, porque cuando empieza aquí dice, ¿verdad?, que somos una creación nueva. Entonces, a veces yo pienso y yo me empiezo como a comparar a mi vida antigua, pero eso no tiene nada de sentido, porque dice que eres una nueva creación. Entonces, ¿por qué te estás comparando a una versión de ti que ya está muerta? ¿Me entienden? Y eso es, no está bien. ¿Por qué? Porque si eres una nueva creación, entonces tú puedes ser completamente diferente a quien tú eras antes, ¿verdad? A lo mejor antes tú actuabas de cierta manera, lo que sea, pero dice aquí que nosotros tenemos esa reconciliación. Y a veces cuando nosotros estamos en pecado, se nos olvida que hay reconciliación, ¿verdad? De que hay perdón. Y si tú, ¿verdad?, te sientes acusado, quiero decirte que eso no es de Dios. Porque en Apocalipsis, ¿verdad?, lo dice muy claro, quien el que acusa día y noche es Satanás. Claro. Y Satanás usa sus demonios Sí. también para que tú te quedes así en tu cabeza y digas, ok, no me puedo arrepentir, este pecado que estoy ya es muy grave. Pero aquí dice que hay reconciliación. Wow. Amén. Y por eso nosotros podemos recibir la justicia de Dios. Amén. Pero cuando tú haces la comparación, tú dices, ay, yo vivía una vida, un ejemplo, pecaminosa. Y yo pensaba que estaba alegre, que estaba bien. Pero si haces esa comparación, ahora estás mejor. Ujú. Porque estás invirtiendo menos y estás disfrutando más. Exacto. Esa es una comparación buena. Pero yo digo cuando quieres cuando te sientes acusado y te empiezas a comparar con lo pasado. Cuando no hay arrepentimiento, eso es lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Cuando te quedas así como que, ok, a lo mejor antes mi mayor pecado era que, no sé, mentía o me iba a la impureza, lo que sea. Pero no puedes estarte comparando en un estilo como de pecado. Sí puedes decir como que, ok, ¿verdad? Antes yo era esto, pero ya no. Eso está bien. Debería de ser más claro en eso. Pero sí, solo nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? El ejemplo de Jesús. Y eso es la única manera que podemos recibir la justicia de Dios. Amén. Entonces, esa fue como la clase de hoy. Espero que hayan entendido la justicia de Dios un poco más. Y estoy contento por lo que viene. Quiero estudiar con ustedes el libro de Nehemías. Oh, wow. Nehemías, porque habla mucho sobre reconstruir el templo, reconstruir las paredes de Jerusalén, La muralla. la muralla. Y hay mucho como que nosotros podemos imitar de la Biblia, ¿verdad? Para construir este ministerio. Yo quiero que nosotros tengamos fe que literalmente las cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios no se pueden hacer con nuestro propio esfuerzo. O sea, vamos a necesitar que Dios trabaje. Y ahorita, ¿verdad? Nosotros nos estamos reuniendo en Manhattan. Somos, ¿verdad? El único como de la iglesia. Ahorita somos como parte de Manhattan técnicamente. Pero nosotros tenemos muchas personas que alcanzar. Tenemos que alcanzar a la comunidad hispana en The Bronx y luego en Brooklyn y en Queens y en Nueva Jersey, en Connecticut, en Westchester, en Long Island, en Staten Island. Entonces ya es ahí como 7 más como de nuestros, así como grupos chicos. Porque así lo hacía la iglesia del primer siglo. Yeah. Ellos se juntaban en sus hogares y así, ¿verdad? De casa a casa iban evangelizando y compartiendo el mensaje de Cristo.
Entonces yo creo que nosotros debemos imitar esa fe que en esta ciudad, ¿verdad? No es muy común de que la gente te invite adentro de su hogar, pero al menos en la cultura hispana sí, ¿verdad? Es muy como hospitable, es muy cuando, ¿verdad? Tienes lo más como básico, o sea, un café, un panecito, ¿verdad? La comida. Sí, es algo que me encanta a mí de la cultura hispana, de Amén. que podemos tener como ese, como familia y la, ¿verdad? La gente le gusta estar juntos. Entonces nosotros tenemos que como aprovechar de una manera de eso y tener, ¿verdad? Más convivio, más como así, ¿verdad? Donde podemos hablar, donde podemos compartir de nuestras vidas. Y yo creo que ustedes miren que sí es posible. No es posible porque nosotros lo queremos hacer, sino porque Dios lo quiere hacer. Amén. ¿Me entienden? Eso Ok, y eso es la clase.